2013 tuvieron los fondos de pensiones en nuestro país. Alzas superiores al 4% mostraron todas las inversiones hechas por las AFP, destacando el casi 7% de avance que tuvo el Fondo A, el más riesgoso del sistema. Queremos analizar este año para el Sistema Nacional y para eso conversaremos con Ronald Dempster, director ejecutivo de Mi Previsión. Ronald, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Ronald, queremos inmediatamente ir a las cifras y por lo tanto veamos cómo fueron las rentabilidades de los fondos de pensiones durante 2013. Veamos en la siguiente gráfica que hemos preparado con las rentabilidades. Partamos entonces viendo el Fondo A, 6,79%. Ahí no hay mucho misterio, tiene que ver con las buenas rentabilidades que tuvieron la gran mayoría de las bolsas mundiales. Yo diría básicamente las bolsas de países desarrollados, Estados Unidos liderando, 30% de rentabilidad en dólares. Piensa tú que si estamos hablando de ese tipo de rentabilidades, también el dólar ha subido respecto a cómo cerró el año 2012, así que estamos la parte de países desarrollados ha pesado fuertemente en eso. ¿Qué es lo que yo diría que también produce el problema de los otros dos fondos que lo siguen? Porque como tienen una concentración idéntica en renta variable nacional, han salido más castigados porque han dejado de comprar rentas de países desarrollados que las habrían hecho tener rentabilidades más normales. Estamos hablando de los fondos B y C, que tuvieron un 4,33 y un 4,68% respectivamente de rentabilidad este año, el año pasado. Siendo que deberían tener rentabilidades que van en degradé, digamos, a medida que uno avanza en los fondos como norma. Pero el gran peso de la renta chilena y probablemente también de la renta variable de países emergentes, en proporción a lo que tienen en el fondo A, es lo que afectó fuertemente a estos dos fondos. Entonces, para entenderlo, los fondos B y C, si bien tuvieron rentabilidades superiores al 4%, pudieron haber tenido más si hubieran invertido en, por ejemplo, en países desarrollados y no tanto en el IPSA y no tanto, por ejemplo, en el Bovespa de Brasil. Así es. Mi planteamiento es el siguiente, y quisiera que de alguna manera me contradijera alguien de las AFP. ¿Por qué? Si yo tengo un 80% en renta variable, la proporción de las inversiones de ese 80% no es idéntica a la proporción del 3% en renta variable que tiene el fondo E. O sea, ustedes tienen que definir como AFP cuál es el porcentaje óptimo por países, por tipo de industria y todo ese tipo de cosas en términos de las inversiones, y hagan que todas las inversiones, tanto del fondo A, B, C, D, en su proporción variable, sean muy semejantes. ¿Pudo haber hecho mejor su trabajo entonces la administradora para tener mejor rentabilidad en los fondos B y C? Por supuesto. A salvo que los problemas de límites que tienen, ¿no es cierto?, ellos estén tratando de darle un cierto mayor valor a algunos fondos en detrimento de otros. Dan más valor a fondos que están más nombrados últimamente, como es el A y el E. Bueno, el fondo E, que tiene, si usted me corrige si estoy equivocado, tiene hasta un 5% de su fondo invertido en renta variable, tuvo un rendimiento muy bueno de 5,09%, superior a fondos que invierten más en acciones como el B y el C. ¿Qué podemos atribuir este muy buen año para el fondo E? Ahora, bajas en las tasas de interés, digamos, en instrumentos de largo plazo, pero no en acciones. Acciones tienen un 3%. Tienen un margen de 5, pero... Ese es el límite, claro. Claro, pero tienen 3 solamente, ¿te fijas? Entonces, yo no creo que esa sea la incidencia. La incidencia está más bien por la valorización de la renta fija, que ha aumentado de precio. Ha aumentado de precio quizás por una tasa de inflación menor a la esperada en el periodo, cosas de ese estilo que, en definitiva, llevan a que también obtengan una rentabilidad real mayor a aquellos que están invertidos en renta fija. Ronald, estas cifras, ¿es un año estándar para las AFP? ¿Es un buen año, por ejemplo, para el fondo A? ¿O es una ganancia que es la que uno debiera esperar año a año en el fondo más riesgoso, por ejemplo? Yo diría que la tasa del fondo A debiera ser el promedio de largo plazo de todos nosotros. Si nosotros invertimos por 30 años en el fondo A, ese debería ser más o menos el nivel de rentabilidad que deberían tener nuestros fondos en ese periodo. ¿Ya? Ahora hay una distorsión en el fondo BC y ¿por qué no decirlo también en el D y en el E que están más altas, digamos, de lo que deberían ser? Lo que sin duda es una buena noticia para las personas que tienen invertida, es una distorsión positiva. Claro. Ahora, usted habla de distorsión, ¿qué pasa si vemos un poco la foto grande? ¿Cómo han rentado los multifondos? Pero vámonos más atrás en el tiempo, desde octubre de 2002, vamos a hacer un cambio en la gráfica. Ahí vemos entonces cómo han rentado
multifondos de la AFP desde su creación, como están compuestos ahora, con los 5 multifondos, desde 2002. Vemos al fondo A rentando 6,74, fondo B y C prácticamente similar, 5,6 y 5,06, y el fondo D y el E 4,67% y 3,97% respectivamente. Ahí vemos lo que usted mencionaba, la rentabilidad en degradé, desde el fondo más riesgoso al fondo más conservador, bajando la graduación de las rentabilidades. ¿Este debiera ser un poco la normalidad de la rentabilidad de la AFP? Eso debiera ser, con cifras que podrían ser un 1% más alta o 30 centavos más baja en el fondo A, por decir algo. O sea, 6,5 pasa a ser estupendo, ¿ya? Y hemos visto cifras de hasta el 8 o 9% en el fondo A. Pero todo esto está considerando la crisis del año 2008. O sea, 2008-2009, que vimos las enormes pérdidas que tuvieron los fondos más riesgosos. El que ha sido consecuente con el fondo A debería tener rentabilidades semejantes al 6,74. Mucho se ha hablado de los montos de la jubilación. Vimos el informe que preparó uno de los consejeros del Banco Central, Joaquín Vial, diciendo que las rentabilidades iban a ser muy inferiores a las que se prometía el sistema. Con estas rentabilidades, con por ejemplo, 6,74% que ha rentado el fondo A en los últimos 11 años, ¿debiéramos tener buenas jubilaciones o al menos mejores a las que se han informado hasta ahora? Respecto a cuando se diseñó el sistema, son bastante mejores. En términos que ahí se hablaba de rentabilidades de 4,5% o 5% para el único fondo, por supuesto, que existía ahí, ¿ya? Y hemos tenido rentabilidades bastante superiores históricamente. O sea, este periodo de los últimos 10 años quizás ha sido más bajo que el periodo de los 20 años anteriores, digámoslo así, del sistema de AFP, en el cual hubieron rentabilidades más altas. Yo espero que las rentabilidades no sean muy distintas a esto. Y esto hace que, por favor, cada uno de los que escucha esto lo haga. No se cambien del fondo A mientras estén a más de 10 años de querer jubilarse. Y fíjense lo que digo, porque puede que usted se quiera jubilar a los 60. Bueno, ya a los 60 empiece a concentrarse un poco menos en acciones, en sus inversiones, para perder volatilidad. Que no lo haya. En ese sentido, una última pregunta porque nos queda poco tiempo. Usted ha sido bastante crítico del método, por ejemplo, de Felices y Forrados, que le recomiendan a las personas cambiarse rápidamente para tratar de hacer una ganancia en un cambio multifondo. ¿Por qué es crítico de ese sistema? Porque no creo en los gurúes, ¿no? Yo no creo que haya adivinos que sean capaces de permanentemente achuntarle a esto. Hemos visto a nivel internacional que existen ciertos gurúes que de repente sacan fondos que les va estupendo, pero no les dura más de un año y después todo se borra. En esto yo creo que pasa exactamente lo mismo. Puede que le hayan achuntado alguna vez, pero dudo que sea permanente, y se ha demostrado que en la medida que uno se cambia tratando de ganarle al mercado, las demoras que tiene para volver a estar donde debería estar uno, hace que uno pierda rentabilidad, que a la larga hace que sea menor la rentabilidad promedio que la rentabilidad de haberse quedado en cualquiera uno de ellos. Bueno, sin duda un importante consejo para algo muy importante como son los fondos para nuestra jubilación. Ronald, le agradezco este tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias. Bueno, y con este análisis de la rentabilidad de los multifondos durante 2013 terminamos este martes en Agenda Económica. Como siempre los invito a que sigan en CN Chile.